Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. La sombra del Imperio. Tenemos ya un nuevo número de la serie de cómics de Darth Vader 2020 con el número 19 escrito por el maestro Greg Pak con un nuevo relato titulado La Orden Oscura. Esto ya en pleno evento orquestado por el maestro Charles Soule de Crimson Reign o el Reinado Escarlata, con un Darth Vader siendo enviado por el propio emperador Palpatine para aplastar al Alba Escarlata y su insurrección por haber puesto en jaque a toda la galaxia. Y rápidamente, Master, recordemos el contexto de esta narrativa que sucede entre los episodios 5 y 6 de la saga y que se da luego de que Darth Vader descubriera al resurgido sindicato criminal, así como a su líder Kira como una verdadera amenaza para el orden de la galaxia. De manera que, junto con su sirviente Ochi de Bestun, Vader había reclutado a un grupo bastante variado. Primero con el cazarrecompensas Cyborg reconvertido en un piloto imperial, Valance, así como 3 diferentes asesinos: el insecto gigante Chila, el droide esférico G90 y la francotiradora de la raza Alasme Gloria. Al grupo también se habrían unido voluntariamente por sentirse inspirados por el propio Lord Vader 3 guerreros que se autodenominaban como los revanchadores, con la humana Ankala Sam, el Wikwe Sira y la Trandoshan Tanka. Y el objetivo de este escuadrón sería el de ubicar agentes del Alba Escarlata y sus traidores imperiales, puesto que los activos e influencia de ese sindicato criminal resurgido parecerán estar metidos hasta la médula por todo el régimen imperial. Vader incluso con esto llegaría a sentirse decepcionado del propio emperador y de su poca voluntad para fortalecer el sistema que él mismo había instaurado 2 décadas atrás, sobre todo porque el orden prometido en la galaxia se había ido. Y eso, claro, había calado hondo en Vader, quien pretendía restaurar el orden como tal cual se lo había dicho hace poco tiempo a su propio hijo Luke en Bespin. Y dado el contexto anterior, Master, recuerden que tenemos una lista de reproducción con todos los números de la serie de cómics de Darth Vader 2020, por si acaso se perdieron alguno. De manera que empezamos aquí de lleno con un Darth Vader pensando por una serie de recuerdos teñidos en rojo, como si él los viera a través de su visor de su casco. Y primero tendríamos aquel momento en el que el pequeño Anakin Skywalker se despedía de su madre Shmi Skywalker en Mos Espa, mientras el maestro Jedi Qui-Gon Jinn lo esperaba pacientemente. Pero el recuerdo se mezclaría con aquel momento que había pasado con Padme Amidala en las cascadas del mundo paradisiaco de Naboo, justo con aquella conversación cuando un joven Anakin Skywalker le confesaría a la senadora que él no creía que el sistema democrático funcionara. Y ella pues le preguntaría qué alternativa creía él que podía darse para que funcionase, a lo que Skywalker simplemente respondería que se necesitaba un sistema donde los políticos se sentaran a discutir los problemas, que convinieran así lo que más beneficiaba a todos y que simplemente lo hicieran. Y claro, con esto Padme le replicaría que exactamente es así como hacían las cosas los políticos, con la salvedad de que no siempre se llegaba a un acuerdo, a lo que aquí Anakin Skywalker sombrío respondería que entonces deberían obligarlos, revelando pues sus impulsos oscuros que darían pie a la psique actual de Vader. Entonces el recuerdo anterior volvería con un pequeño Anakin preguntándole a su madre si volverían a verse, con ella respondiéndole al niño que examinase su corazón para encontrar la respuesta. Y acto seguido, claro, tendríamos el trágico momento en el que Anakin llevaría a su madre ya fallecida hasta la granja de los Lars, para después darle sepultura ahí y confesarle que aunque no había sido lo bastante fuerte para salvarla, no le volvería a fallar. Vaya, todo esto, Master, nos demostraba que no había orden alguno en la galaxia y que la ausencia de este le había provocado dolor a Vader en su vida pasada como Anakin. Así que con estos recuerdos en la mente del Sith retumbarían las siguientes palabras: Orden a través del poder. El poder es lo único que se interpone entre nosotros y el caos. De manera que volveríamos al presente hasta el planeta Laecor, esto en el borde exterior, donde a lo lejos se apreciaba una muchedumbre reunida en torno a unas figuras caídas, presuntamente asesinadas. Esto claro, con un pelotón de Stormtroopers al acecho. Y en ese momento Balan le preguntaría a Vader qué hacía ahí, cuando en realidad su designación era dirigir al Escuadrón Oscuro, a lo que el Sith le respondería con cierta ironía que él no lo necesitaba para nada. Pero si acaso Balance quería seguir protegiendo a sus seres queridos, tenía que probar
comprobar su valía al Imperio. Esto claro, haciendo referencia de cómo Darth Vader tenía completamente acorralado al ex cazarrecompensas Cyborg, ya que recientemente el Lord de los Sith lo había atrapado para que hiciera todo lo que él quisiera, al tener precisamente acceso a sus recuerdos por la parte artificial de su cerebro. De manera que Valance se uniría a Ochi de Bestun, quien por cierto no llevaba en ese momento su característico traje y máscara, sino que iba aquí con ropajes imperiales, y así junto a los 3 asesinos y los 3 revanchadores, todo el grupo orquestado por Lord Vader iría a colina abajo para interrogar al pelotón de Stormtroopers que lucían un tanto sospechosos. Pero justo al cuestionar aquí al líder de los soldados imperiales, Ochi de Bestun encontraría cierta reticencia en él, por lo que el asesino de los Sith recurriría a tratar de intimidar al capitán Stormtrooper, describiendo a los 7 guerreros que lo acompañaban, no sin burlarse de Valance en el proceso, además claro de señalar a Vader allá en lo alto del valle, esto como el mismísimo jefe de toda la operación, con quien en realidad el Stormtrooper no querría hablar. Y así una vez más Ochi de Bestun le preguntaría al soldado qué había pasado ahí, señalando un grupo de aldeanos muertos que aún despedían humo por haber sido acribillados por disparos de blaster. Y sin de verdad verse intimidado, el trooper le respondería que simplemente los locales se habían negado a pagar el tributo del Alba Escarlata a tiempo, por lo que los habían atacado. Pero entonces aquí un aldeano intervendría para reclamar a los troopers cómo no los habían apoyado y ni siquiera defendido, haciendo pues más sospechosos a estos troopers. Yoshi entonces preguntaría si aquello era cierto, a lo que el Stormtrooper respondería señalando hacia la estatua de algo que parecería un Jedi Masters, diciendo que en realidad la gente de ese lugar había tenido lo que merecían, puesto que todos ellos habían sido desde los días antiguos simpatizantes de la Orden Jedi, demostrándonos pues que a pesar de todo lo que había sucedido en la galaxia y de haber pasado más de 20 años, seguían aquellos tiempos habiendo simpatizantes hacia los antiguos Jedi que casi estaban extintos. Y ante esto, otros aldeanos gritarían más reclamos hacia los Stormtroopers, como que se habían quedado parados mientras los asesinaban o incluso se habían reído de ellos. Y desde lo alto, Lord Vader escucharía cómo los troopers se mantenían impasibles ante aquel suceso. Y junto a los aldeanos, Valance endurecería su rostro ante la crueldad de los Stormtroopers, pero Ochi de nuevo solo se burlaría de él y del tiempo en el que Cyborg había servido dentro del Imperio. Entonces aquí Darth Vader tendría otro recuerdo, con el rostro afligido de su esposa Padme Amidala, cuando le había preguntado si alguna vez él había considerado que tal vez estaban en el bando incorrecto. Y al ser testigo de todo lo que habían hecho los Stormtroopers, esto sería como una especie de llamado de conciencia ante el conflicto que sabemos que tenía el propio Anakin, como si estuviera pues en el bando incorrecto. Así el Sith sería sacado de su ensimismamiento, cuando de repente uno de los presuntos soldados imperiales gritaría a los aldeanos que desalojasen el área, pero uno de ellos le replicaría que no iba a dejar a su esposa ahí. Y al instante los ánimos subirían de tono, y los troopers prepararían sus blasters para disparar hacia la muchedumbre. Esto claro ante la mirada de terror de Valance y los 3 revanchadores. Y así, de una brutal manera, los soldados dispararían sus armas al unísono, pero la figura de Darth Vader con su sable de un bello rojo carmesí sorpresivamente se interpondría entre ellos, parando aquí todas las saetas de plasmas y rebotándolas contra los troopers al instante, por lo que en unos simples segundos todos morirían ante los mismos disparos que habían creado. Vader pues había salvado a aquellos seguidores de los antiguos Jedi e incluso había recordado algo de la moralidad de su fallecida esposa cuando había escuchado que los imperiales intentaban matar a la esposa de uno de los ciudadanos, algo pues que era sumamente revelador en su conflicto. Y el Trandoshan Tanka aprobaría aquel movimiento heroico, mientras que Ochi de Bestun, estupefacto, le preguntaría a Vader si acaso no estaban ahí para terminar con los agentes del Alba Escarlata en lugar de estar masacrando a las fuerzas imperiales. Pero el Lord de los Sith simplemente le diría que aquellos troopers estaban alineados con el Alba Escarlata y así él se retiraría a investigar, completamente estoico y habiendo salvado a aquellos aldeanos de una muerte segura. Y todo el grupo que seguía a Vader se mostraría confundido ante aquella aseveración, con excepción de Tanka, quien razonaría aquí que si aquellos troopers no habían hecho nada contra el Alba Escarlata, era simplemente porque eran parte de la misma agrupación. Y Vader los ignoraría y se acercaría a la estatua de la figura Jedi, una que se cernía en lo alto de un pedestal tallada contra la montaña. Y entonces la humana Ankala Sam le diría que la estatua era la guardiana de la villa, una figura que había visto la enfermedad de la galaxia y que la había hecho desaparecer, tal y como ahora Vader lo había hecho como todo un héroe, demostrando así la admiración que los 3 revanchadores le tenían al Sith.
E incluso aquí la mujer le diría que aquella guardiana había sido asesinada, por lo que le imploraría a Vader que se cuidase. Justo entonces, Ochi de Bestun descubriría que efectivamente los troopers eran del Alba Escarlata como tal cual lo había deducido Lord Vader, puesto que todos ellos cargaban un disco holográfico con el emblema del sindicato. Y así súbitamente todo cambiaría para ver al grupo utilizando aquel disco para así ubicar aproximadamente la base del Alba Escarlata en aquel mundo. Y Ochi en un momento llevaría aparte a Valance para indicarle el punto exacto a donde llevaría a los revanchadores consigo, pero aquello no le parecería nada bien al cyborg, quien detectaría aquí que Ochi los estaba usando simplemente como carnada y probablemente los estaba mandando al matadero. Entonces Ochi le replicaría que estaba trabajando para Darth Vader, como indicando que todo se puede esperar al trabajar precisamente para el Lord de los Sith. Y así Valance descendería a la colina junto con el Trandoshan Tanka, la humana Ankala Sam y el Weequay Sira. Y después de las presentaciones obligadas, el cyborg les confesaría que los estaban utilizando como carnada, lo cual se confirmaría poco tiempo después, ya que desde las alturas sonaría la risa burlona de Ochi de Bestun cuando el grupo que estaba abajo le comenzaría a llover fuego. Habían pues dado con el escondite local del Alba Escarlata. Y desde arriba, Ochi, que ya había recuperado su armadura y su casco para este punto, instruiría al olear que hacía de vigía para localizar a los soldados del sindicato. Y la pequeña mujer confirmaría que había abajo 17 guerreros acechando a Valance y a los 3 revanchadores, quienes en aquellos momentos aguantaban la refriega bajo un campo de energía que Ankala proyectaba con mucho esfuerzo. Y así Chila y G90, los otros 2 asesinos compañeros de Loriak, preguntarían en qué momento iban a intervenir, pero Ochi, un tanto indiferente, le respondería que esperasen un poco más. Después de todo, para eso servía la carnada. Pero como una oscura reacción a eso, una fuerza invisible levantaría a Ochi por los aires, brutal como repentina, y así el asesino de los Sith se vería sorprendido ante la figura de Darth Vader, conectado justamente al lado oscuro de la fuerza para lanzarlo al precipicio al tiempo que le decía: parece que a tu plan le hace falta más carnada. Y así Ochi caería junto al grupo que estaba abajo. Y Valance, al verlo allá abajo, le devolvería la broma diciéndole que aquello era trabajar para Lord Vader. Así que G90, el droide esférico, esperaba ya la señal de Lord Vader cuando Loriak les informaría la ubicación específica de la base a solo 2 clics de distancia. Con esto, colina abajo, Ochi ordenaría a los revanchadores y a Valance atacar al nutrido grupo de los soldados del Alba Escarlata, pero Vader negaría aquella orden para sorpresa de todos. Y acto seguido, de una forma totalmente badass, Vader descendería sobre el droide esférico G90, impactando como bolos a todos los soldados del sindicato, y con su sable de luz encendido desviaría todos los disparos a diestra y siniestra, haciendo claro una entrada triunfal. Y así Darth Vader se dirigiría hacia la entrada de la base, destazando con brutalidad a cuantos se interponían en su camino de una manera oscura. Por lo que después de terminar con los últimos soldados con un detonador termal lanzado por Ochi, el cual por cierto casi freía al gigante Chila y a Loriak, Vader, Valance y Ochi terminarían por acceder a los registros informáticos para descubrir en esa base que el Alba Escarlata estaba completamente esparcida dentro de la estructura del Imperio Galáctico, como un cáncer que iniciaba en los rincones más bajos de la burocracia hasta los niveles más altos. Y Darth Vader con esto habría llamado al Alba Escarlata simplemente como un síntoma de una enfermedad que él mismo iba a destruir. Pero al ver aquello en los registros, el Sith volvería a recordar la conversación con Padme, esa sobre que el sistema no funcionaba pero que él lo haría funcionar. Y así entre sus recuerdos solo se diría a sí mismo lo siguiente: que así sea. Y así un determinante Vader ya maquinaba sus planes para traer orden de nuevo, mientras veía en los registros todos los traidores imperiales aliados al Alba Escarlata que justamente amenazaban al orden en la galaxia. Y justo con esto nos dejaría este relato, Masters, con la promesa de que el próximo número 20 veremos el regreso de la Sombra de la Reina, es decir, justo su doble sabe también aliada al Alba Escarlata, algo que también promete bastante. Pero si también les interesa saber cómo el Alba Escarlata descubrió el pasado de Vader ante su venganza, esa historia se las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.